Lo primero que hay que tener en cuenta es que todos estos aparatos tienen algo en común: funcionan con corriente alterna. Aunque es de conocimiento para muchos, hay dos tipos de corriente: corriente alterna y corriente directa o corriente continua. No vamos a definir cada una de ellas, pero sí puntualizar que la corriente alterna es aquella que tomamos del suministro doméstico en nuestras casas, que dependiendo del país está en unos 110 voltios o 220 voltios, mientras que la corriente directa es la que encontramos en las baterías o pilas. Que estos electrodomésticos funcionen con corriente alterna es una gran ventaja para repararlo, y ya veremos por qué. Resulta que la mayoría de los electrodomésticos funcionan con corriente directa. ¿Pero qué acaso la corriente directa no la tienen solamente las baterías? Sí, pero gracias a la electrónica podemos convertir esa corriente alterna en corriente directa. Y precisamente por estos aparatos tener poca o ninguna electrónica, se hace muy fácil la reparación solo con conocimientos básicos de electricidad. Analicemos cómo funcionan en general todos estos. Tomemos como ejemplo una plancha. Se alimenta del suministro de voltaje doméstico. La corriente viaja a través de un conductor. En el camino se encuentra con 4 componentes básicos: el fusible térmico, la lámpara de neón, termostato y la resistencia. La lámpara de neón, la única función que cumple es indicar que el aparato está siendo alimentado. El termostato, por su parte, es quien controla la temperatura para la aplicación final. La resistencia es la que funciona como una carga, y al ser una resistencia se opone al paso de corriente, dando así origen al llamado efecto Joule, fenómeno en que la corriente eléctrica se transforma en calor. Y dejamos por último al termofusible, intencionalmente, ya que este componente es el causante de la gran mayoría de los daños en estos aparatos. ¿Cómo sabemos si está malo? Con un multímetro en la escala de continuidad podemos medirlo. Al igual que un fusible normal debe medir continuidad. Caso contrario, si está abierto, marcaría infinito. Para reemplazar estos termofusibles hay que tener en cuenta dos cosas: la temperatura de trabajo, bien expresada en grados centígrados o Fahrenheit, y el amperaje. Hay que respetar estos valores y cambiarlo por un reemplazo directo. También, al momento de instalarlo, si lo vamos a soldar, tenemos que tener en cuenta que la temperatura de nuestro cautín no vaya a afectar dicho componente. Hay que hacerlo con cuidado. Ahora, si ponemos todo esto en práctica, ya podemos reparar cualquiera de estos aparatos en su gran mayoría.